Libro de Hechos, capítulo 19, vamos a leer del versículo 1 al 10. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Cuando yo tenía sobre 18 años, y por las circunstancias de mi propia vida empecé a interesarme en el Evangelio y interesarme en la figura, la persona y la obra del Señor Jesús, estando aquí en Ciudad Real, empecé a buscar en los diferentes lugares, y fue para mí una sorpresa los muchos grupos distintos que hablaban, tenían como figura principal o consentían sencillamente la presencia del Señor Jesús. Los había desde los mismos evangélicos a también otras sectas extrañas y raras. Y en medio de toda esa búsqueda, uno tendría que centrar en ver dónde estaba el verdadero Jesús. Hoy en día podemos encontrarnos con algo parecido, después de todos estos 30 y algo años que han ocurrido. En realidad es algo que no es nuevo, porque al apóstol Pablo le pasó algo parecido en su encuentro con diferentes variedades de la figura, la persona de Cristo y el envoltorio que rodeaba a toda su persona y su obra. Pablo ha tenido que marchar a Jerusalén, de Jerusalén ha tenido que ir a Antioquía, pero ha dejado un grupo de creyentes, Aquila y Priscila, que quizá tendrían sus reuniones principales en su propia casa, y después de un tiempo vuelve otra vez a esta ciudad. ¿Qué es lo que se encuentra en Éfeso? Pues que hay una gran variedad de grupos. Tendríamos, por ejemplo, el mundo pagano con todos sus ídolos y sus templos, que más adelante lo podremos ver en la ciudad. Algunos estarían abiertos, otros más cerrados, más temerosos. Habrá en el futuro algunos conflictos con ellos. Tenemos la sinagoga, seguramente habría más de alguna sinagoga, algunos con todos netamente judíos, otros con alguna influencia, como hemos podido ver, griega también en las sinagogas, donde Pablo iba a instruir. Tenemos un pequeño grupo de cristianos que se reunían principalmente en una casa, Aquila y Priscila, posiblemente, donde Apolos también había profundizado en las doctrinas acerca de Cristo. Pero en medio de toda esta amalgama también hay un grupo de donde venía Apolos, quizá, que eran del bautismo de Juan, que venían del pasado, tenían algunas señales del cristianismo, que ahora vamos a mirar, pero que se reunían aparte. Entonces llega Pablo, después de ese viaje a Antioquía, Jerusalén, llega otra vez a Éfeso, y Pablo tiene que actuar.
Si vosotros miráis todo este capítulo 9, como es toda la vida de Pablo y también toda la escritura en sí, y el libro de Hechos, podemos ver estrategias, podemos ver fórmulas, manera de trabajar. Pablo vuelve otra vez a su grupo de creyentes, a sus amados hermanos, y ahí ve una situación en la ciudad en la cual tiene que tratar, tiene que obrar, a ver cómo tiene que actuar, en medio de todos estos grupos. De cierta manera, Aquila y Priscila han tomado a uno, a Apolos, y lo han introducido en el camino del Señor, y después podemos ver a Apolos, que sale como misionero también, a visitar otros lugares y a trabajar. Se hará importante, se hará lugar en la ciudad de Corinto, donde ya se había establecido una iglesia. Pero Aquila y Priscila no han ido más, no han podido tomar decisiones en nombre de toda la iglesia, simplemente en el caso de uno en particular, que se cruzó con ellos. Hay que hacer cosas. ¿Cuál es la relación que tenemos que tener como iglesia? Una pregunta que nos hacemos nosotros. Mirad Ciudad Real y mirar todos los grupos. ¿Cuánta gente habla acerca de Cristo? Tenemos desde el Cristo intelectual, el que estudian la figura hermosa, humanista, que hablan muchos libros. Tenemos el Cristo débil en las manos de su madre María, la Virgen, en una imagen. Tenemos las sectas, tenemos diferentes sectas que hablan de Cristo y de la Escritura, etcétera. Tenemos evangélicos de diferentes clases, algunos que no sabemos ni siquiera lo que son, ni dónde están, pero que también hablan acerca de Jesús. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué tipo de vinculación tenemos que tener con unos y qué tipo de separación tenemos que tener con otros? Pablo llega allí y tiene que actuar. No es algo que puedan hacer los individuos, Pablo lo va a hacer con la autoridad que ha recibido. Pablo tiene una autoridad, en primer lugar, por su llamamiento, porque ha sido llamado por Cristo como apóstol. Pero tiene también una autoridad espiritual, por su vida, por su dedicación. Tiene su conocimiento no solamente de filósofos, sino conocimiento de las Escrituras, espiritual, intelectual, etcétera. Por tanto, Pablo tiene la capacidad para llegar a ver lo que está ocurriendo en Éfeso y decir, aquí hay que poner algunas cosas en orden. Enseguida que llega, se encuentra con estos hombres, nos dice que van a ser 12, al menos 12 los que cambiaron, y empieza a actuar, y entra a la sinagoga y ve la reacción de la sinagoga y empieza a actuar, y más adelante veremos muchos más detalles. Hay que organizarnos nosotros. En todo lo que nosotros vemos en la ciudad, hace poco tuvimos una marcha, todos los evangélicos. ¿Quién tiene que estar incluidos allí? Aquellos otros que tienen el nombre de Jesús en sus labios, pero que no vemos, hay que rechazarlos, hay que tener relación con ellos. ¿Qué camino tenemos que tomar? Es muy importante en un mundo como el que estamos viviendo, donde hay un grupo que rechaza completamente al Señor Jesucristo, aun cuando digan que lo aceptan como una figura histórica, simplemente una excusa, a otro grupo inmenso que hablan acerca de Jesús con diferentes ideas, que son religiosos, que quieren ser espirituales, que se esfuerzan. ¿Dónde encajamos nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En base a qué nosotros tenemos que actuar? La figura de Cristo es central, las Escrituras, ¿y qué más? ¿Tradición? ¿Manifestaciones que podamos tener? ¿La espiritualidad de la gente? ¿Qué es lo que nos tiene que llevar a rechazar a unos y tomar a otros? Bueno, pues aquí tenemos varias cosas, y es lo que yo quisiera que pudiéramos ver, que nos ayuda en nuestra propia estrategia y a nivel personal. Por una parte, Pablo, enseguida que llega otra vez a Éfeso, trata de atraer a unos. Por otra parte, sale de otros. Se enfrenta al mundo, de cierta manera, y tiene que actuar con imitadores, también, que lo vamos a encontrar. Veremos las señales del Espíritu, señales y prodigios que ocurren. Y veremos también su conflicto con el mundo pagano cuando la Iglesia se fortalece. En el día de hoy yo quisiera que centrarais vuestra atención en cómo Pablo atrae a algunos y las bases para poder atraerlos. Recordad, por ejemplo, lo que nos dice la Escritura acerca del ministerio de Juan el Bautista. Lo podéis leer en Primera de Marcos, lo podéis leer en Lucas, que fue el autor también de Hechos, donde nos dice que
Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento. No solamente que predicaba, anunciaba que era necesario arrepentirse y manifestarlo por medio del bautismo, sino que además él iba y bautizaba. Y un resumen que se nos hace en las Escrituras nos dice que Juan el Bautista preparaba, fijaros bien, preparaba el camino del Señor. Él no era el que introducía el camino, él no era ni mucho menos el camino. Juan el Bautista, por medio de la predicación y de su bautismo, preparaba el camino que había de venir, que era Cristo. En aquel tiempo hubo mucha gente que se acercaba al Jordán para ser bautizados por Juan. Seguramente algunas de estas personas o sus antepasados, una generación anterior, habían estado con Juan el Bautista. El caso es que algunos aparecen en diferentes lugares, como aquí en Éfeso, lo hemos visto también en Judea, Samaria, que en Éfeso dicen que vienen del bautismo de Juan. La primera pregunta que nosotros tenemos que hacer es ¿esto quiénes son? ¿Son creyentes o no son creyentes? Fijaros, por ejemplo, en nuestro contexto. Salir a la calle. ¿Cuánta gente nos dice, no, yo creo en Cristo? Yo vengo de este grupo y allí Cristo. Sí, Jesús, de una manera u de otra. El tener el nombre de Jesús implica que ya son cristianos y que tenemos que aceptar este grupo como cristianos. ¿Quiénes eran los discípulos de Juan el Bautista, con los que se encuentra Aquilas y Priscila, con Apolo, y ahora Pablo con este grupo? ¿Eran creyentes? Posiblemente sí. Tenemos, por ejemplo, en el versículo 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos. La idea de discípulo se refiere a creyentes. En todo el libro de Hechos, los discípulos que seguían a Jesús y eran llamados discípulos. Entonces Lucas, cuando está hablando aquí de estas personas, parece ser que se está refiriendo a que eran creyentes, eran discípulos. Pero si no queda duda, nosotros vamos al versículo 2 y nos dice además Lucas, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, que el elemento de la fe también estaba en aquellos hombres de Juan el Bautista. También creían. No sabemos cómo era su fe, en base a qué, pero sabemos que la fe, como un grano de mostaza, es suficiente para grandes cosas. Y no solamente eso, sino que en el versículo 3 además nos añade que estaban bautizados. Como se bautizaron algunos en aquel tiempo por Juan el Bautista, y que incluso algunos de los discípulos del Señor fueron bautizados por Juan el Bautista, y no nos dice que tuvieron que ser quizá rebautizados. Por tanto, tenemos elementos para poder decir que aquel grupo, que no se reunía con Aquila y Priscila, que tampoco se reunían con los judíos, pues posiblemente eran creyentes. Ahora bien, también nos dice nuestro pasaje que aquellos creyentes eran ignorantes de doctrinas, ignorantes de la existencia del Espíritu Santo, nos dice también en el versículo 2. ¿No? Que incluso nos dice, también se nos revela en el versículo 6, que no tenían al Espíritu Santo. Eran creyentes, eran discípulos, estaban bautizados, pero había falta de cosas, falta de instrucción, falta de presencia. Por tanto, Pablo tiene que actuar. No nos vamos a entretener en esta mañana en lo que es el Espíritu, la morada del Espíritu, la obra del Espíritu, ser llenos del Espíritu, bautizados en el Espíritu. Todo esto es un lenguaje tremendo, profundo, extraordinario, que os invito a que investiguéis y que estudiéis. Pero el caso es que tenemos en aquella ciudad de Éfeso algunas personas que eran creyentes, pero con muchas deficiencias. Y es que la realidad es esta, vosotros lo sabéis por propia experiencia, es que puedes ser creyente, lógicamente, y aún así estar perdiéndote bendiciones. Lo has recibido de alguna manera, has tenido la influencia, ha sido tocado tu corazón, pero quizá por la fuente de tu iglesia, de donde vienes, o por la familia que la has recibido, te has limitado a una serie de cosas, a una instrucción, y que en realidad te estás perdiendo otras bendiciones. Hay creyentes en nuestro mundo evangélico que son ignorantes de doctrinas.
A veces por la dejadez. Habéis recibido a Cristo y ya no os interesáis en nada más y pensáis que con tener a Cristo y cantar y cantar y cantar y cantar y cantar y cantar ya tenéis más que suficiente, cuando en realidad hay doctrinas fundamentales que alimentan, fortalecen vuestro músculo espiritual, pero los estáis perdiendo, pensando que tenéis todo ya completo. A veces estamos más dependiendo de tradiciones. Lo hemos aprendido de esta manera y por tanto es así como se hace. Y no dejamos que se introduzca más conocimiento, la libertad del Evangelio, etcétera. Tradiciones que no son bíblicas. Tenemos religiones que empezaron muy bien en el cristianismo, que eran parte del mundo cristiano y ahora se han convertido en cristianas de nombre, pero sin Cristo. Donde tienen más a la Virgen y a los santos que al mismo Señor Jesús. A veces dependemos de nombres o de hombres. Y va a ocurrir con Corinto, yo soy de este, tú eres de aquel, nosotros somos de otros. Algunos estaban diciendo, no, sí, la figura de Jesús, pero es que Juan. Hay algunas sectas, algún grupo, que a veces podemos considerar que son evangélicos, que hablan de Cristo y de su profetisa al mismo nivel que Cristo. ¿Qué tenemos que hacer con todas estas situaciones? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es, como hace Pablo con aquellos 12 hombres, es despertarles de que Cristo es la figura. Todo nuestro cristianismo, toda vuestra fe, toda vuestra vida cristiana tiene que estar fundamentada en Cristo. Y todo lo que le añadáis a Cristo sobra. Lo que tenéis que hacer es agrandar la figura de Cristo. Cristo no necesita adornos. Cristo no necesita tradiciones o costumbres o lo que pensamos nosotros que pueda ser adecuado. No, es Cristo. Y tenemos que enfatizar la figura de Cristo en su salvación, en su naturaleza, en su persona, etcétera, etcétera. Por supuesto, no podemos quitar nada de Cristo. Si llegáis a la figura de Jesús pensando que esta parte no es esencial y necesaria, si pensáis que podéis hacer de Jesús un Dios menor, recordáis, y no el Dios Yahvé, lo que estáis haciendo es dañando y destruyendo la figura de Jesús. Cristo es el centro. Y si alguien ha puesto otra etiqueta, otro ropaje, otro adorno a Cristo, entonces no podéis estar en ese lugar. No solamente eso, sino tenemos no solamente que despojarnos de todo de Cristo, sino fundamentarlo todo en la autoridad de las Escrituras. En este caso es Pablo. Pablo se acerca, no es Aquila y Priscila, es Pablo, el apóstol, que se acerca y le dice, hermanos o amigos, creyentes, discípulos, esto es lo que hay. ¿De dónde venís? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es vuestro bautismo? ¿Tenéis el Espíritu? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Ah, sí, no, tal y cual. Esto es lo que hay. Cristo es el Mesías, Jesús ha venido y esto es lo que se ha cumplido. Por tanto, tenemos que enfocar todo tal como nos diga la Escritura. El otro día, hablando con ciertas personas, nos estaban diciendo, con mucho afecto, de algo que Cristo había hecho y había dicho y que había formulado en el mundo gitano. Nos quedamos todos diciendo, qué historia más bonita, pero qué irreal. Porque nosotros no podemos aceptar todo lo bonito que diga acerca de Cristo, tenemos que aceptar únicamente lo que dice la Escritura acerca de Cristo. Hemos escuchado, por ejemplo, cuando el niño que pasaba por unos campos de trigo y que Jesús maldijo los campos de trigo. ¿Dónde están las Escrituras? Hemos escuchado de libros extraordinarios que nos decían que Jesús venía de la India. ¿Dónde están las Escrituras? Nos pueden decir grandes cosas acerca de Cristo. Tú puedes tener mucha imaginación acerca de Cristo. Pero es el Cristo de las Escrituras. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por tanto, cuando tú te acerques a otros grupos que hablan de Cristo, tu propia tradición, tus propias costumbres, tu propia religión cristiana, tienes que ver si es Cristo la figura principal y no hay nada que le estorbe y que todo el énfasis es hacer cristocéntrico, la adoración, la vida cristiana, el comportamiento, la santidad, y que todo ese Cristo es un Cristo bíblico y nada más. No un Cristo de la experiencia, no es el Cristo del gusto, no es el Cristo de la imaginación, sino el Cristo de las Escrituras.
Hay que conocer a Cristo a la luz de la palabra del Señor y nada más. Pablo tiene la tarea y tiene la capacidad, la autoridad para poder hacerlo. ¿Cómo lo hace? Pues se acerca a ellos y les instruye. Les hace las preguntas básicas. ¿Vosotros quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Habéis recibido el bautismo? ¿Tenéis el Espíritu? Le habla acerca de indagar acerca del arrepentimiento, del camino preparatorio, de que Juan el Bautista estaba introduciendo a Cristo y Pablo estaba anunciando a Cristo. No estábamos diciendo tenemos que seguir esperando algo, no, algo ya se ha cumplido. Discípulos de Juan, discípulos creyentes, discípulos bautizados creyentes, está muy bien, pero estáis mirando hacia el futuro de lo que tiene que venir a obrar, y ya está obrado, ya está hecho. Lo que tenemos que fijarnos es en el Cristo que ya ha cumplido. Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, el esperado, es Jesús, al que yo os anuncio. No solamente es este encuentro y esta instrucción, sino que además les dice que se deben de bautizar. Vamos a entrar aquí, cómo es que se rebautizan. Entiendo que puede ser para identificarles como el grupo de creyentes y no como el grupo pasado. Otros quizá de Apolos no se dice que fuera bautizado, pero él va y los bautiza en el nombre de Jesús. Jesús es la figura, Jesús es el centro, Jesús es el mensaje, Jesús es la esperanza, Jesús tiene que estar en tu boca. Y después nos dice que le imponen las manos, quizá como un reconocimiento para ser recibidos. Y aquellos 12 hombres reciben el Espíritu, empiezan a dar señales de que el Espíritu ahora sí ha venido y ahora mora en ellos, como la promesa del profeta Joel y como vemos en Pentecostés. Y viene el Espíritu Santo con todas estas señales y son, he aquí, fijaros bien, y son añadidos a la Iglesia. Es decir, hay posibilidad de, aun cuando había ciertas deficiencias, instruir y ganar y atraerlos. Debemos como iglesia y tú como individuo debemos de analizar todo, debemos de buscar con quién nosotros podemos hacer pacto, tener comunión. ¿Quiénes son los que pueden ser parte de mí aun cuando no se identifiquen con todo lo que yo soy y con todo lo que yo tengo? ¿Con quién yo puedo hablar de Cristo a la luz de las Escrituras y no de su propia experiencia, imaginación o tradiciones? No tenemos que actuar de manera caprichosa. Con estos sí me junto, con estos no me junto, estos me caen bien, estos no me caen bien. No, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que son mis hermanos, aun cuando tenga deficiencia. Esto lo tienes que pensar sobre ti mismo. Es buena hora, en esta mañana, que tú mires dónde estás. No es únicamente que tú tengas a Cristo en tus labios, lo tengas en tu memoria. Cristo tiene que estar en tu corazón, tiene que estar en tu hábito, en tu manera de vivir y tu manera de hacer. Uno no puede ser parte de esta iglesia sencillamente porque fue bautizado o porque tiene cierto conocimiento, simpatía. Uno puede ser parte de esta iglesia si tiene a Cristo como centro, si Cristo es su Salvador, si Cristo es su Señor y es el Cristo de las Escrituras. Ahora bien, nos queda otra parte. Resulta que el apóstol Pablo, después de haber tratado este asunto, fijaros bien, ha tratado el asunto de estos discípulos de Juan, los ha ganado, los ha traído, eran al menos 12 hombres, pudiera ser que estuvieran sus familias también con ellos, y ahora pasa al siguiente paso. Durante varios meses va a la sinagoga todos los días de reposo y les habla a los judíos allí. Si miráis en el capítulo 18, los judíos, en un principio, cuando él fue por primera vez a Éfeso, le decían, quédate, ya, sigue háblanos de estas cosas que nos gustan. Pablo dice, no, yo de momento no puedo quedarme, es a los judíos. Me tengo que ir, tengo que cumplir mis compromisos y luego volveré. Ahora vuelve, después de haber solucionado este asunto, se acerca a la sinagoga y empieza a presentarles el Evangelio de Cristo durante varios meses. Día de reposo tras día de reposo, sábado tras sábado. Pero hay una reacción negativa. Durante todo ese tiempo parecía que iba a haber una buena actitud, pero hay un rechazo. Hay una oposición. Algo nos dice en el versículo 9, ha endurecido sus corazones
que les impide creer y que incluso empiezan a maldecir. Bueno, Pablo está buscando el Evangelio, o presentar el Evangelio en aquel lugar, como lo había hecho en otros lugares, y les está instruyendo, le está mostrando que Cristo, según las Escrituras, Jesús, según las Escrituras, es el Cristo, el esperado, que es el Salvador, que no es una figura política, social, sino que es una figura mesiánica, de salvación, espiritual. Cuando empiezan a escuchar ciertas cosas duras, quizá porque algunos han infectado las conciencias de la gente, rechazan, sencillamente no creen lo que están escuchando, y que incluso vemos que hay algunas reacciones muy agresivas y maldicen el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que hace Pablo con ellos? Se aparta de él, se separa. Y no solamente que se separa él, como había hecho antes, Corinto por ejemplo, sino que separa, fijaros bien, a los discípulos. Y les dice que los discípulos los sacó de aquel contexto. ¿Qué es lo que hemos visto en el libro de Hechos? En el libro de Hechos hemos visto como muchos, la gran mayoría en un principio de los que se convertían en el mundo judío y que estaban en un ambiente judío, con muchas cosas judías todavía, y que por tanto la lentitud para ir formándose como iglesia no es la que hoy nosotros podemos ver. Pero Pablo, por alguna circunstancia, en alguna razón, cuando va en ese tercer viaje misionero a Éfeso, no solamente es que dice, desde ahora me iré a los gentiles a predicar el Evangelio, sino que además identifica claramente que los discípulos no pueden identificarse con el mundo judío y los separa por completo. ¿Qué es lo que ocurre a través de nosotros o alrededor nuestro? Hay ciertas religiones que son atractivas. Nos es atractivo el mundo judío, su lenguaje hebraico o hebreo, sus culturas rabínicas, su manera de música, etc. Pero no tenemos que preguntarnos si nos gusta, si nos identificamos con una parte de su historia, como tenemos todo el Antiguo Testamento, sino ¿es Cristo el centro de sus vidas? ¿Han llegado a Cristo y han puesto su confianza en Cristo? Y claramente tenemos que decir que no. Podemos acercarnos al mundo católico y podemos ver que el mundo católico es una realidad, que es nuestra historia, que la mayoría de nosotros venimos del mundo católico, que hemos creído en tradiciones, en religión, en fórmulas, las historias del Evangelio, las figuritas, los entretenimientos, pero de pronto nos encontramos con la realidad y es una virgen que se coloca antes de Cristo, o un manto de fantasía, superstición y tradiciones que cubre la figura de Cristo. ¿Podemos tener nosotros comunión con ellos? No es sencillamente que a nivel personal tú puedas decir, no me identifico con judíos, no me identifico con esta secta religiosa, no me identifico con esta religión nacional del país, aun cuando esto me facilitaría muchas cosas, porque Cristo no es el centro, Cristo no es lo único y las Escrituras no son la base. Por tanto, no solamente es que yo no me identifico con ellos, sino que mi iglesia, los discípulos, no se pueden identificar con ellas. De lo que estoy hablando, y todos estamos envueltos, es que podemos tener una relación interdenominacional, es decir, denominaciones diferentes, trabajar juntos, aun cuando haya cosas que tengamos que tratar, solucionar, corregir, pero que de ninguna manera nosotros podemos tener una relación interconfesional con otras confesiones que no sean cristianas. El mundo evangélico está muy dañado, muy deteriorado, porque está confundiendo el tener un diálogo, conversación, como hace Pablo, ir a la sinagoga y tratar los asuntos. ¿Qué creéis acerca de Cristo? ¿Cómo es Cristo en vuestra vida? ¿Cuál es la centralidad de Cristo, de la cruz? Tenemos que dialogar con todo el mundo, desde el mundo islámico, si queréis, a toda otra amalgama de religiones. Ahora bien, los discípulos tienen que salir de ellos, salir del medio de ellos. No podemos tener comunión con aquellos donde Cristo no es el Mesías y la única esperanza, el único camino, la única verdad y la vida misma. Ahora bien,
Por otra parte, tenemos que extender nuestras manos para poder alcanzar a aquellos que, aun cuando no hayan entendido y comprendido toda la realidad del Evangelio, pueden ser instruidos y pueden venir a ser parte de nosotros. Respetar, por supuesto. Dialogar siempre con otras confesiones, con otras religiones, pero separarnos, no confundirnos. Tenemos que tener una identidad propia y una independencia total con todos aquellos que puedan dañar, esconder o confundir la persona de Jesús. Un solo camino, un solo nombre, un solo mediador. Todo esto en la persona del Señor Jesús. Ahora bien, ¿dónde estás tú en esta mañana en toda esta situación? Figúrate que tú estás ahora en Éfeso. Eres judío, con una religión tradicional, casi todavía fidelidad a la Escritura, que utiliza la Biblia, el Antiguo Testamento, como eran los judíos. Vienes de un contexto totalmente pagano, cultural, liberal, amplio, con gran visión, que no importaría poner a Cristo como un Dios más, en medio de otros dioses griegos y romanos. O eres de aquellos que ha recibido una tradición, una enseñanza de familia, de alguna cultura, de algún lugar, que tiene algún conocimiento de Cristo, o eres del grupo de los evangélicos. ¿Dónde estás? Te invito a la luz de la palabra a que hagas a Cristo el centro de tu vida. Cristo tiene que venir a tu vida para salvarte. No hay otra salvación sino Cristo. Cristo tiene que ser el centro de tu comportamiento, de tu actitud, de tu relación con todos los demás. Todo sea para la gloria de su nombre. Todo sea para Él. Si hay otras motivaciones, fijaros bien, si hay otras motivaciones que buscas en este lugar, te estás equivocando. La motivación principal es el nombre de nuestro Señor Jesucristo para mi salvación y para su gloria. Todo lo demás es secundario. No nos importa, no te debe de importar a ti todo lo que sea tradición o adorno, hermosura, colores que le quieras colocar a la figura de Cristo. Cristo es una figura desnuda. Es una figura maltratada, horrible ante nuestros ojos. Es un hombre clavado en una cruz, maltratado por todos. Lo que nosotros queremos no es el manto con sus lucecitas, no es la tradición de las manifestaciones o procesiones. Lo que nosotros queremos, lo que queremos acerca de Cristo es que un día Él fue crucificado. No quiero saber otra cosa. No debes de creer o querer otra cosa sino a Cristo y Él crucificado. Y si hayas convertido a Cristo en tu Salvador y en tu Señor a la luz únicamente de las Escrituras, gloria sea al Señor. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que esperas? Buscamos que los discípulos salgan de donde no pertenecen y abarquen a todos que sí son parte de ellos. Pablo tiene la autoridad para hacerlo. Nosotros como Iglesia, a la luz de las Escrituras, tenemos autoridad para hacerlo. Buscamos a los verdaderos creyentes del Señor. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Todavía no eres parte de esta Iglesia? ¿Estás confiando o estás autosatisfecho con algunas ideas? Ven a buscar más a la palabra del Señor y que Él nos dé sabiduría para poder distinguir una denominación de una confesión. Amén.